Y ya está conectado a través de las plataformas y líneas de Antioquia Amanece. Él es Juan Daniel Oviedo, ex concejal en la ciudad de Bogotá y hoy precandidato presidencial. Juan Daniel, muy buenos días, bienvenido a Antioquia Amanece. Luisa Fernanda, buenos días. Un saludo muy especial desde Bogotá a todas las personas que nos ven en Antioquia Amanece, al equipo y a todas las personas que también van a participar en esta conversación. Juan Daniel, bueno, hoy estamos con el corazón arrugado precisamente y nos unimos en solidaridad por la salud del senador Miguel Uribe. Ya todos conocemos lo sucedido el pasado sábado, el atentado en contra de su vida, y hoy todos estamos precisamente en oración por la salud y la recuperación de este parlamentario. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que este es un tema que debería generar un rechazo mucho más claro de toda la sociedad alrededor de que no podemos utilizar la violencia política y en ese caso la violencia contra las personas para afectar o instrumentalizar la coyuntura política del país. Yo creo que es supremamente triste que hayamos llegado a estas consecuencias, que hayamos dejado abrirle espacio al discurso de odio en la política, que de una u otra forma está detrás, o es el manto, detrás de este triste hecho político en contra de Miguel Uribe Turbay. Yo creo que sabemos que el país está unido alrededor de la esperanza, los católicos y cristianos alrededor de la oración para la recuperación de la salud de Miguel Uribe Turbay, pero lo que no podemos dejar de lado es reconocer que necesitamos hechos concretos a la hora de desescalar el discurso de odio por parte de los líderes políticos del país y reflexionar sobre la oportunidad de que esta situación puede ser una de las oportunidades históricas que tengamos para dejar de estar mirando al pasado y pensar cómo vamos a solucionar esto para que no vuelva a suceder. Situación que ocurrió el fin de semana, pues motivó a que el presidente Gustavo Petro llamara a una comisión de seguimiento electoral. Varios partidos dijeron que no, otros aspirantes y movimientos políticos sí se reunieron. Usted, por ejemplo, se reunió. ¿Cómo se desarrolló esta reunión y qué conclusiones se sacaron de ella? Bueno, pues en primer lugar, fue una reunión de 8 horas, eh, como es habitual. Tuvimos que esperar 2 horas a que iniciara esa reunión. Es la Comisión de Seguimiento Electoral, que es importante aclararlo, es la única instancia en la institucionalidad colombiana para velar por las garantías de los candidatos y candidatas que participan en el proceso electoral. En este caso la presidió el presidente Gustavo Petro. Durante 1 hora, él simplemente se dedicó fue a dar algunos detalles de la investigación y a justificar la convocatoria de la consulta popular, un elemento que la verdad no entendí por qué venía a lugar alrededor de este escenario tan importante, que lo que buscaba era expresar el sentido de urgencia de cómo le íbamos a dar a las y los candidatos que vamos a participar en el proceso de elecciones, tanto del Congreso como de la presidencia, garantías para poder hacer proselitismo en la calle, hablando con la gente, con tranquilidad, escuchando. Pero afortunadamente, después de las intervenciones del señor presidente de la República, hubo un planteamiento muy claro del señor registrador y del presidente del Consejo Nacional Electoral, que en primer lugar es importante resaltar, dan garantías explícitas de que aquí sí va a haber elecciones y la autoridad y la organización electoral se están alineando para trabajar en el proceso para que las elecciones tanto legislativas como de la presidencia sucedan normalmente, porque también ahora, dentro de esta situación de tensión política, hay gente que está haciendo hipótesis de que no va a haber elecciones. Posteriormente, el procurador expresó que iba a hacer un esfuerzo por mediar con los líderes de la oposición
que no habían declarado al presidente legítimo como garante electoral para lograr que ellos vinieran a esa comisión de seguimiento electoral. Y después de que todas las autoridades se pronunciaran, se dio paso al uso de la palabra de los candidatos y candidatas, y dentro del grupo de candidatos el primero que se expresó fui yo. Ahí pudimos expresar claramente nuestras diferencias con el presidente Gustavo Petro. Lo invitamos a que, así como repostea discursos que acusan, por ejemplo, mi visita al hospital de Fontibón en el caso del atentado de Miguel Uribe Turbay como oportunismo político, que me pone en juicio y en tela de discusión, pues también debería repostear o expresar rechazos a esos mensajes de odio que están surgiendo alrededor del atentado. Y también necesitamos que el presidente tenga una expresión clara de rechazo frente a lo que sucedió con Miguel Uribe Turbay y que lidere él mismo las investigaciones para que rápidamente podamos tener claridad de lo que está pasando, algo que el ministro de Defensa lo dejó claro sobre la mesa. Tenemos que dejar de lado las hipótesis que estamos poniendo sobre los posibles autores de este atentado, porque lo único que estamos haciendo es generar confusión y alimentar el discurso de odio, porque el mismo presidente ya está definiendo supuestos orígenes de este atentado. Entonces yo creo que fue una reunión que, a pesar de que no llegó a hechos concretos, porque la única conclusión fue que la dirección administrativa de la presidencia iba a compartir el borrador del pacto político, una deuda que tenemos del acuerdo de paz, que dentro de ese pacto político, en el mismo acuerdo de paz desde 2016, y no lo habíamos sacado, en ese pacto político están los principios para desescalar y evitar el discurso de odio en el ejercicio de la política. Juan Daniel, quiero preguntarle porque una de las frases más comunes del sábado a este momento es bajarle al odio o al discurso de odio político. Pero mientras más se dice esa frase, más se escucha esas peleas políticas de un lado y del otro. Entonces, ¿cuál es la coherencia tanto de la izquierda como de la derecha y también de los que están en el centro? Yo creo que me encanta, Juan Pablo, que lo pongas así de claro. Es la responsabilidad de todos, ¿sí? Porque el discurso de odio no se produce solita y nos llega y nos contamina, no. El discurso de odio se produce porque alguien lo genera y alguien responde. Y hay una audiencia en la mitad viéndolo y a Así veces es. aplaudiéndolo, ¿sí? Entonces yo lo que creo es que todavía es muy difícil que como sociedad, y Colombia, las mismas estadísticas del DANE lo confirman, somos una sociedad estructuralmente dividida. 2 de cada 5 personas en Colombia dicen, por favor, a mí no me hable de ponerme de acuerdo de nada. A mí lo único que me importa es que me vaya o me salgan las cosas bien a mí. Entonces, en ese país tan dividido, ponernos de acuerdo, por ejemplo, de desescalar el discurso de la política es supremamente difícil, donde tenemos una política que hoy se caracteriza por el culto al yo. Porque fuimos a la Comisión de Seguimiento Electoral y la locución del presidente durante una hora fue un culto al yo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo. Y eso no puede ser en el país, porque en el país necesitamos que el presidente de la República no sea el reflejo del culto al yo, sino que sea el representante de la unidad nacional y que diga, venga, hombre, esto es grave y vamos a tomar esas medidas y vamos a mover esas asignaciones presupuestales y vamos a acelerar la asignación de medidas de protección. Y no que hoy a un aspirante presidencial, porque Juan Carlos Pinzón es posiblemente un aspirante presidencial o tiene una condición de presidenciable, el director de la UNP le diga que es que los beneficios y las protecciones no son para toda la vida. Entonces yo creo que también es importante actuar con hechos, porque con solo palabras, pues vamos a lograr que el presidente logre decir algo bonito, ¿sí? Pero igual, si no es sentido y al mismo tiempo no va alineado con hechos, y el mismo día que pasa todo eso, no cede frente a la convocatoria de la consulta popular, convoca supuestamente a la paz y la democracia en Cali, donde ayer, 10 de junio, en un solo día, murieron 5 civiles, 2 policías, 28 heridos, y todo el mundo está preocupado por lo que pueda pasar en esa convocatoria pacífica por la paz y la democracia para decretar la consulta popular a sabiendas de que el Congreso la rechazó, a sabiendas de que más de 28 millones de personas en Colombia, eso es muchísima gente,
quieren la estabilidad y el respeto de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y la rama judicial. Ya no le importa, simplemente porque él cree que esa es la promesa para el pueblo, pues evidentemente es muy difícil y por eso necesitamos entender que este proceso político y esa coyuntura solo va a cambiar en el momento en que seamos conscientes que todos, ustedes que me están viendo, allá en el equipo, yo, somos responsables de lo que está pasando. Y la única forma de que lo podamos solucionar es empoderándonos como ciudadanos y usando el voto como una herramienta completamente trascendental para verdaderamente encontrar el cambio en nuestro país. Quiero preguntarle, Juan Daniel, si usted hoy se siente seguro precisamente como precandidato presidencial. Lo digo porque ya algunos precandidatos, como por ejemplo Vicky Dávila, dijo, pues no me siento segura con lo sucedido el pasado sábado con el señor Miguel Uribe. ¿Usted cómo se siente hoy? ¿Hay un sinsabor de inseguridad o se siente tranquilo? Luisa Fernanda, yo creo que lo que puedo decir es que esto tristemente sucede en un momento clave de mi vida profesional, que es que decidí echarme al agua completamente. ¿Sí? Renuncié al consejo, acabé de empeñar lo poco que tenía para poder tener el capital e iniciar esta campaña, porque creo que lo que menos necesitamos en este momento es sentir miedo en Colombia, porque eso es lo que busca. Es cruel decirlo, pero ese atentado contra Miguel Uribe lo que busca es que todos los aspirantes a la presidencia y todos los aspirantes del Congreso sintamos miedo. Y yo no me voy a dejar contagiar por eso. Afortunadamente, las actitudes y lo que nosotros queremos hacer de política, que es una política empática, sencilla, en la calle y sobre todo recorriendo los territorios del país, la tenemos que seguir haciendo porque el país, más que reconocer en el odio su sopa al pasado, lo que debe pensar es que la esperanza es lo único que nos hace pensar en un futuro. Y nosotros queremos darle un toque de esperanza y de alegría a esta campaña y de emoción para decir que sí se puede gobernar bien Colombia, que sí podemos escoger entre gente buena y sobre todo que sí se puede elegir gente que sirva, que trabaje, que haga y no que se dedique simplemente a hablar y a dividir al país. Daniel, esta entrevista es muy interesante con usted porque siempre lo vemos con ese libro que maneja los datos y uno entiende mejor a partir de los datos. Y yo le quiero hacer dos preguntas en clave de eso. Lo primero es que si de pronto ustedes o su equipo han rastreado, digamos, ese es el libro, han rastreado esa cantidad de trinos, si lo podemos llamar así, porque ya sabemos que se llama la red social X, pero digamos esa cantidad de trinos que lanzan otros precandidatos o incluso usted dentro de su campaña que ustedes digan, venga, acá realmente sí estamos haciendo un lenguaje bélico, un poco beligerante e incitador, si de pronto tienen esos datos. Y lo segundo, alejándonos ya de este tema, pues también quería aprovechar para preguntarle acerca de la decisión del Gobierno Nacional sobre la regla fiscal, porque pues financieramente Colombia pues está apretada, pero entonces le van a quitar ese cinturón de seguridad económico por 3 años. Su reflexión acerca de este segundo punto. Bueno, yo creo que aquí hay que tener claro una cosa. Y lo primero es que definitivamente el discurso de odio se ha hecho explícito. No vamos a decir que esto nunca existió, pero se ha hecho explícito a través de la influencia tecnológica de las redes sociales. ¿Sí? Recientemente La Silla Vacía, que es una gente súper pila, publicó un artículo hecho a partir de inteligencia artificial y mostró que efectivamente de más de 50.000 trinos analizados, el tono de odio más importante lo indujo el presidente Gustavo Petro. Y aparecieron otras precandidatas presidenciales también ahí. Entonces, lo que no nos pueden venir a decir ahora es que somos unos aparecidos que no conocemos la historia de la violencia política para venir a decir que el presidente también tiene responsabilidad. Porque yo sí quisiera a todas las personas que me están viendo en ese momento que recordaran o hicieran el ejercicio. Yo sé que es difícil de volver a leer, escuchar las 6 horas
del Consejo de Ministros televisado, el primero, y van a encontrar una parte de ese Consejo de Ministros que dice, en voz del presidente Gustavo Petro, el voto por nuestro proyecto político en 2026 es el voto por la vida. Y dice el presidente, el voto por cualquier otra alternativa es el voto por la muerte. Es esto lo que está pasando. Entonces las palabras, como dicen las mamás, las palabras tienen poder y tenemos que cuidar ese lenguaje, porque no puede ser posible que a mí me vengan a decir que yo soy un candidato de la muerte, cuando yo lo que hago es repartir periódicos y explicarle a la gente que queremos darle un propósito a este país. ¿Sí? Entonces, las cifras lo confirman, pero tristemente, las mismas cifras del DANE nos dicen, en este país es imposible ponerse de acuerdo en una causa común. Por eso es que es tan importante la democracia y por eso es que es tan importante escuchar lo que viene en ese proceso de aspiraciones al Congreso y aspiraciones presidenciales para votar por lo que a ustedes les gusta y punto. Y por otro lado, frente a lo que está sucediendo con la cláusula de escape de la regla fiscal, definitivamente, para que la gente lo entienda, es natural. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una empresa, los ingresos tienen que ser mayores a los gastos porque si no, bailan, quiebran. A lo sumo, podrán usar unos meses la tarjeta de crédito o un crédito de consumo para pagar la nómina, pero si los ingresos están por debajo de los gastos, chao, se acabó la empresa. En el caso de un gobierno, esa regla no puede aplicar, porque supuestamente lo que gasta un gobierno es para cosas bien chéveres, como por ejemplo la salud, la justicia, los subsidios para los pobres, los comedores comunitarios, la infraestructura de obra pública, pero hoy nada de eso se está haciendo. Pura y física burocracia. Y lo que están diciendo es, ay no, yo quiero seguir gastando más de lo que me gano y además no me voy a volver juicioso a la hora de resolver ese déficit. Quiero que me sigan prestando plata, pues la gente le va a decir, le prestamos pero más caro, porque usted se está volviendo mala paga y le prestamos a más corto plazo o no le prestamos. Es decir, que el futuro económico del país está en juego frente a las consecuencias de esa decisión irresponsable de un gobierno que simplemente quiere traer toda la plata a valor presente de 2025 y 2026 para supuestamente complacer a sus aliados y poder mantenerse en el poder. Pero eso no va a suceder. Y nosotros sabemos que en Colombia también hay gente inteligente que va a ser capaz de gobernar el 7 de agosto de 2026, así esté con la olla raspada. Y eso es lo que nosotros queremos proponer y lo que vamos a hacer porque queremos llegar a la presidencia de Colombia. Juan Daniel, ¿usted qué cree? Hoy estamos todos en oración y precisamente con esa esperanza viva de que el señor Miguel Uribe se va a parar de esa cama de la clínica y va a salir nuevamente a compartir con su familia, a estar con su familia, pero también, pues, si él tomara la decisión, a continuar ese proceso político. ¿Qué cree usted que va a pasar si esto no sucede? Es decir, si el señor Miguel Uribe no se para de esa cama, ¿qué cree usted que puede pasar en el país? Yo creo que se pare o no se pare, lo que pase en Colombia depende de nosotros. Y ahí sí es un tema doloroso, ustedes me ven un poco aquí colorado porque sí acabo de llegar a hacer ejercicio y me esforcé porque esa es la forma que uno puede ofrecer. Yo tampoco soy de los que rece tanto, soy católico, voy esporádicamente a la iglesia, pero en mi deporte dice, Dios mío, tiene que suceder algo bueno para que Miguel Uribe Turbay recupere la conciencia y lo podamos tener entre nosotros. Pero pase eso o no pase, lo que pase en Colombia depende de nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál va a ser la reacción del escenario político. Nos vamos a concentrar a querer buscar un culpable y vamos a empezar a jugar a revanchismos, hipótesis, y eso puede salir muy mal. Entonces necesitamos que el control social y el control ciudadano pacíficamente tenga la posibilidad de decir no más, por Dios. ¿Sí? Colombia lo logró hacer con lo que pasó cuando dijimos no más FARC, ¿sí? Y todo el mundo salió y dijo no más, por favor. ¿Sí? Si no vemos una respuesta
de nuestros líderes políticos y de las autoridades públicas que nos permita no volver a ese juego de culpas, pues yo creo que vamos a tener que hacer control social y control ciudadano y salir y expresar pacíficamente nuestro sentimiento de decir ya no más, por Dios. Concentrémonos entonces en la campaña. Si ellos no quieren hacer nada más, si el gobierno se quiere dedicar es a hablar solamente, pues tratemos de bajarle el ruido a eso. Si me pasa a mí, ustedes saben que yo tengo un problema en este oído derecho y yo no escucho, pero uno piensa que acá uno escucha silencio, pero no, yo escucho ruidos y yo los estoy aislando en este momento para poder estar concentrado en esa entrevista. Como sociedad también lo podemos hacer, tenemos que lograr aislar ese ruido de lo que está pasando en este momento, reconociendo que son el gobierno, ¿sí? Pero están causando mucho daño si siguen con esa beligerancia. Y que desde la perspectiva ciudadana nos empoderemos y digamos, aquí nos vamos a comprometer a elegir buenas personas en 2026, buenos y buenas congresistas y un buen o una buena presidenta, pero necesitamos lograr que esto cambie a partir de la proyección de un sentimiento de la ciudadanía en nuestros líderes políticos. Sí, Juan Daniel, quiero preguntarle sobre su precandidatura en este caso. Usted llega al Consejo de Bogotá por el estatuto de oposición, al quedar pues de segundo en esas elecciones a la alcaldía o en esas elecciones regionales. Ahora quiere buscar presidencia. ¿Cuál es la necesidad entonces de Juan Daniel Oviedo de buscar un cargo ejecutivo? Bueno, gracias Juan Pablo por hacer esa pregunta porque, y plantearla de esa forma. Pues es que yo lo que siento es que soy supremamente hábil para tener miradas en perspectiva y poder articular gente para cumplir un propósito, ¿sí? Y siento que eso ha sido de mis logros que me reconozco a mí mismo en la perspectiva profesional en todos mis trabajos. Entonces, claro, ya yo lo pongo como ejemplo particular, ¿sí? Yo sabía que yo no estaba aspirando al Consejo de Bogotá, pero hombre, ¿sí? Me gané 616.902 votos, es como si toda Bucaramanga, desde bebés hasta personas muy adultas mayores, hubieran salido todos a votar por Oviedo, por la alcaldía de Bogotá. Eso es mucha gente y eso es una responsabilidad supremamente importante. Y uno como actor político, si se mete en esto en serio, que es lo que nosotros queremos decir, estamos en serio, pues estoy dispuesto a poner de lado mis situaciones personales por las del interés público. Yo no podía decirle a la gente, a todas esas 616.902 personas, como no, yo no acepto esto. Y lo hice y me esforcé año y 5 meses y sé que hicimos una buena tarea porque la gente lo ha reconocido. Una cosa distinta es que los consejos de todas las ciudades del país sean de capacidad muy limitada, eso no lo podemos negar, ¿sí? La capacidad de injerencia de los consejos en Colombia es muy limitada. Entonces, lo que nosotros queremos decir precisamente en este momento en el que lo que no vemos allá arriba es disciplina, lo que no vemos es empatía, lo que no vemos es escucha, ¿sí? No puede ser sordo, yo soy sordo, pero escucho, tengo ganas de escuchar y pongo atención y pongo más atención a las preguntas para poderlas responder bien, ¿sí? No puede ser que en Colombia no podamos ofrecer esos atributos a la gente para que la podamos gobernar bien. Y no estoy diciendo que yo solo sea la única persona. Hay otra gente buena que está aspirando. Entonces yo creo que es importante, en este caso, aspirar para inspirar al país y decirle, venga, a pesar de lo que está pasando en este momento, sí hay con quién gobernar este país. Sí hay con quién sacar adelante este país. Sí hay con qué, ¿sí? Porque recursos los podemos buscar, disciplina la podemos aportar. Entonces, las ganas y un propósito claro de sacar adelante el país son suficientes para que podamos sacar adelante
y resolver todos estos problemas que tenemos en Colombia, porque hoy, con discurso de odio, con consulta popular, con lo que sea, la salud va al suelo, la educación no despega, el desempleo bajando a punta de rebusque. No estamos bien y necesitamos entender que debemos encontrar un propósito social y económico que verdaderamente nos una y no que nos diga que los que madrugan y los que trabajan son nazis y fachos, ¿sí? Y el resto del pueblo son los oprimidos. No, señor. Colombia es un país que le gusta trabajar. Y sí, no es obligatorio que todo el mundo madrugue, pero hay gente que disfruta como yo madrugar y queremos que en el país pasen cosas buenas. Y no nos pueden poner a dividirnos simplemente porque hay unos que madrugamos y queremos trabajar y otros que no, por Dios. Y eso es lo que está pasando en ese momento. Entonces necesitamos darle la oportunidad a Colombia de que pueda elegir por personas que sean capaces y que tengan ganas de servir y no de hablar tanto como está sucediendo en este momento. Juan Daniel, otro de los temas que está hoy en la agenda y que no se ha ido sigue siendo el tema de la consulta popular. Pues precisamente hoy el presidente Gustavo Petro va a viajar entonces a Cali. Ya hizo firmar este decreto por todos sus ministros. Algunos dicen que realmente todos cayeron acá en un prevaricato y obviamente también le van a caer muchísimas demandas a este decreto. ¿Cree usted entonces en las instituciones de Colombia, en la Corte Constitucional, alrededor de este decreto? Y justamente en clave de lo que usted acaba de hablar, la empatía. Sabemos que sí hay que hacer unos ajustes en el tema laboral, pero también si nos vamos al otro extremo, desconocer el Congreso y firmar el decreto, pues es un tema que genera otro cisma político en Colombia. Yo, sí, por supuesto, y estoy de acuerdo contigo con lo que tú planteas. Es un cisma político porque de verdad es la oportunidad de escuchar por primera vez personalmente, la primera vez que lo veo, la primera vez que le puedo decir de frente lo que pienso y en lo que no estoy de acuerdo. Pero una hora, después de haber dejado 2 horas tarde, una hora, el presidente de la República justificando que no, que la consulta había que hacerla, ¿sí? Y que no, que sí, que el Congreso había revivido una reforma laboral, pero él si acaso iba a tener en cuenta si la conciliación del proyecto, una vez aprobado por la plenaria del Senado, dejaba el texto intacto de la Cámara. Entonces uno dice, la soberbia, es la soberbia, gobernando un país, ¿sí? Diciendo, no, a mí, yo solo me siento a hablar si el Congreso sale la reforma laboral, cuando la conciliación simplemente chulee lo que hizo la Cámara, me importa un comino lo que haya hecho el Senado. No, señor. ¿Sí? Y que hoy, porque si hay alguien en quien creo completamente de su opinión jurídica, hay varios, está Juan Manuel Charri, pero en este tema, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez lo dijo ayer en el externado, hay responsabilidad penal por esto. ¿Sí? Y nada de que la Corte Constitucional, si el presidente saca este decreto hoy, el Consejo de Estado, porque es el contencioso, el Consejo de Estado tiene que hacer una evaluación sobre la posible nulidad de ese decreto. Y esperamos, porque también mi pellejo está en cabeza del Consejo de Estado y confío plenamente que el Consejo de Estado falle en sabiduría y nos diga qué está pasando ahí, porque así es que debe suceder en Colombia. ¿Sí? Nada que es que yo creo y tengo un conceptico y como presidente o como ministro del Interior me leí la ley y yo creo y entonces no. La revisión de legalidad del decreto o el, como le dicen en la calle, el decretazo de la consulta popular, la hace el Consejo de Estado. Esa es la Colombia que decidimos en la Constitución del 91. Esa es la Colombia de 28.1 millones de personas que dicen, solo si hay estabilidad entre los poderes públicos, tenemos verdaderamente una democracia. Entonces, el día que el Consejo de Estado falle, vamos a tener la posibilidad de decirle al país
hombre, el equilibrio de poderes es lo que verdaderamente garantiza que tengamos presente mirando hacia el futuro y no necesariamente repitiendo los errores del pasado. Pero tristemente, eso no importa. Y seguramente hoy, en medio de ese fatídico día que tuvieron los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, el presidente va a decir, miren, acá está el decreto, ¿qué van a hacer? Y vamos a instaurar las consultas del sí y todo eso. Y ojo, porque ya se ve explícitamente cómo eso busca silenciar el proceso de las aspiraciones presidenciales al Congreso de la República a 2026. Doctor Oviedo, ya para finalizar y agradeciéndole por supuesto su deferencia con el tiempo que nos ha regalado el día de hoy. Mire, muchas veces el presidente Gustavo Petro está sacando varias estadísticas de estamos mejorando en la inflación, se está disminuyendo el índice de pobreza, estamos aumentando el empleo y no podemos dejar de preguntarle al exdirector del DANE si le cree a los datos hoy del DANE. Bueno, y no se preocupe por el tiempo que yo soy feliz, sobre todo que Antioquia me emociona muchísimo, gente muy chévere y yo sé que allá nos van a escuchar. Mire, yo te digo una cosa, Ana María, yo quiero desde ya demostrar que soy un buen expresidente. Y es que cuando a uno le ponen el ex, sea expresidente o sea exdirector del DANE, uno ya no se puede poner de justiciero a decir si esos datos están bien o no están bien. Es lo que hay. ¿Sí? Hasta el momento no ha habido ni un FEDesarrollo, ni una ANIF, ni un banco, ni una universidad que haya salido con una estadística de desempleo paralela a la que produce el DANE. ¿Sí? No hay un cálculo de inflación paralelo al que produce el DANE. Entonces, yo trabajé muchísimo por la credibilidad del DANE. La credibilidad del DANE no solo depende de mí, depende del trabajo de 5.000 personas hecho durante más de 70 años de historia. Entonces, lo que hay es que leerlos bien. Tristemente no los están explicando de forma tan clara. ¿Sí? Inflación bien. Era para que en ese momento estuviéramos al 4% anual y estamos al 5,06. Los alimentos afectados, el sector servicios afectado por el incremento del gas, por la indexación del salario mínimo. Desempleo a mínimos históricos, dice el presidente, pero a punta de rebusque, pues que acaso la gente que rebusca sale de la pobreza. En Colombia, de casi 12 millones de personas que trabajan en la informalidad, 8 trabajan para seguir siendo pobres, por Dios. Entonces, que tengamos un presidente indolente que saque y salga a decir ahora que tenemos las cifras más bajas y las mejores cifras de empleo del milenio a punta de rebusque y que se hizo elegir con las cifras del DANE de hambre y que en el hambre entre 2023 y 2024 no haya pasado nada, nada, incluso el hambre rural subió y se hagan locos. No, lo que necesitamos es poder interpretar mejor las cifras. Pero ¿qué pasa, Ana María? Que en este momento tenemos que recordar que en Colombia los que más nos caen gordos son los aguafiestas. Entonces salir a decir esto, pues la gente dice, oiga, pero pues igualmente se bajó, dejémoslo estar. ¿Sí? Entonces necesitamos poder tener una actitud de escucha mucho más clara de la ciudadanía. Y eso es parte de lo que nosotros también queremos hacer en la campaña, porque nosotros no queremos ser los aguafiestas de esta historia, pero sí queremos llamar al sentido de decir, venga, no podemos estar celebrando la tasa de desempleo más baja del milenio y en la galaxia a punta de rebusque, cuando sabemos que el rebusque condena a las personas a la pobreza, por Dios. Y entonces, yo digo, las cifras del DANE son las que hay. Tenemos que confiar, porque si nos ponemos a desconfiar en las cifras del DANE, ahí sí, como dice mi mamá, nos llevó el que no será. Él es Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial, exconcejal de la ciudad de Bogotá y estuvo con nosotros aquí en Antioquia Amanece. Qué bueno escucharlo aquí en Antioquia y por aquí también lo esperamos en el set de Antioquia Amanece cuando usted visite nuestra ciudad.
Eso sí, no lo duden que acá me aparezco cuando estemos recogiendo firmas en Medellín y en Antioquia. Muchas gracias por el espacio de verdad y felicitaciones, porque ese tipo de conversaciones son supremamente importantes para que la gente se empodere y entienda que en democracia podemos sacar este país adelante. Muchísimas gracias, un feliz día para ustedes, lo seguiremos consultando.